Amigas y amigos, bienvenidos todos a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo se aprobó con 86 votos a favor y 37 negativos. La ley impone una nueva normativa para los gobiernos autónomos descentralizados. Sobre su contenido, precisamente estaremos dialogando con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, a quienes les damos la bienvenida. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Tesis y Antítesis, programa de debate de la televisión legislativa, llega a ustedes a través de la señal abierta en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Nos pueden escuchar también todos los lunes por la frecuencia de la radio de la Asamblea Nacional y también por la Flaxo Radio. Agradecemos como siempre la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador Asociado Se Crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos y vamos a arrancar este bloque con un video que resume lo que fue el debate del pasado martes. Enfatizando en que los ecuatorianos tienen derecho a una vivienda adecuada, digna y segura, el asambleísta Richard Calderón, ponente del informe del proyecto de ley de ordenamiento territorial, inició su exposición alrededor de los beneficios de la propuesta en el marco del segundo debate. Primero, establecer una institucionalidad que permita el ejercicio racional, coordinado, articulado, sistémico, eficiente de las competencias de ordenamiento territorial que son ejercidas por diferentes niveles de gobierno y la competencia de uso y gestión de suelo. El legislador reveló que en el país existen altos índices de vivienda inadecuada, producto de una debilidad institucional y normativa sobre el ordenamiento territorial, dijo. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Tenemos la construcción de ciudades con precariedad, con falta de acceso a servicios básicos, ciudades excluyentes e inequitativas y una desarticulación entre los niveles de gobierno. Es así que explicó la razón por la cual se considera pertinente la creación de una superintendencia en esta materia, tema que fue respaldado por su coidearia Alexandra Ocles, quien advirtió que ello no atenta contra la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Los gobiernos autónomos descentralizados en sus respectivas jurisdicciones tienen la definición y la posibilidad de emitir política local en lo relativo al ordenamiento territorial, a la gestión y uso del suelo y a la planificación urbana. En lo que discrepó el socialcristiano Henry Cucalón. De esta manera, el gobierno puede intervenir en el desarrollo urbano de cada una de las ciudades, no la articulación, no la coordinación que yo saludo y que yo requiero, sino la intromisión. El legislador Cucalón criticó además la creación a través de la ley del Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo. Desde su nombre, inconstitucional, porque no puede regular algo que la Carta Magna predispone que es para otro nivel de gobierno con garantía de carácter constitucional. Sobre la conformación de dicho consejo, el asambleísta de País, Fausto Terán, planteó la posibilidad que pueda participar un representante de la sociedad civil, esto entre otras propuestas. Es importante también incluir una transitoria en la que también se dé un plazo a los municipios para que den instrumentos, para que se titularice también los predios particulares. Y bien, arrancamos este debate, lo hacemos con usted, asambleísta Hernández. ¿Es necesaria una ley de ordenamiento territorial? ¿Por qué? Creo que es fundamental una ley de ordenamiento territorial en el país. Es una de las deudas pendientes. Se aprobó hace varios años ya el COTAD, que ha permitido sin duda una mayor homogenización en primer lugar de las normas de los gobiernos autónomos descentralizados, también regular de mejor forma el régimen de competencias, pero era necesaria una ley de ordenamiento territorial. Una ley de ordenamiento territorial que, entre otras cosas, por ejemplo, establezca claramente
una planificación del uso del suelo y de la gestión del suelo. Esto es básico en el país, suelo urbano, suelo rural, ver cuál suelo es necesario, es útil para poder construir, por ejemplo. Esto es fundamental. Creo que el país ha vivido semanas ya después del 16 de abril de zozobra, y muchas sin duda de estas edificaciones que se han visto afectadas seguramente no lo habrían sido si se habría tenido una norma adecuada que regule, y además gobiernos autónomos que sean capaces de cumplir esas regulaciones. De lo mismo, establecer las formas de aprovechar el suelo, porque esto ayuda a tener mayor racionalidad, cuál suelo puede ser adecuadamente aprovechado, cuál en las ciudades, por ejemplo, que ya cuenta con los servicios, puede ser consolidado. Son cosas fundamentales. Luego, un régimen institucional también que permita, cuando los gobiernos autónomos no cumplen sus competencias, poder establecer también una autoridad nacional que vigile por los derechos de los ciudadanos. 30 segundos. Yo incluso alguna vez había planteado que no solo debería haber una superintendencia que vea sobre el tema del suelo, sobre el uso del suelo, sino una superintendencia de servicios públicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un municipio no provee de agua potable en las condiciones básicas, mínimas, exigidas con estándares nacionales e internacionales? Ha habido casos en el país en que personas se han muerto intoxicadas, por ejemplo, con agua contaminada. De tal manera que creo que esta es una ley urgente, necesaria, es una ley fundamental. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, el asambleísta Hernández ha calificado a esta ley como necesaria y que constituye una deuda pendiente todavía. Sin embargo, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ha manifestado que él no acatará esta ley. ¿Eso es posible? Él ha señalado que es inconstitucional. Si yo hubiera sido alcalde esta vez como fui en su tiempo alcalde de Ambato, hubiera dicho lo mismo que Jaime Nebot. ¿Por qué? Porque se trata de una ley centralista, una ley estatista, una ley que no hace lo que debía hacer. El Código Orgánico de Desarrollo Territorial no contempla todo aquello que contemplaba la antigua ley de régimen municipal para el urbanismo, especialmente en zonas urbanas. Allí hay una deficiencia en el código, un olvido, porque al derogarse completamente la ley de régimen municipal, no todas las normas que estaban en la ley de régimen municipal entraron en el nuevo código. Eso normalmente sucede cuando se dictan estas nuevas normas. Bien pudo la ley que aprobó la Asamblea haber suplido aquello que le está faltando al Código Orgánico Territorial. Tiene algunas disposiciones técnicas interesantes esta ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, que ayudarían a complementar lo que le está faltando al COTAT en temas básicamente de urbanismo. El problema es que la ley aprobada por la Asamblea crea un órgano legislativo compuesto por el ministro de la Vivienda, el director de SEMPLADES, los dos nombrados por el presidente de la República y un delegado de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. 30 segundos. Y ese organismo legislativo va a dictar regulaciones con jerarquía superior a las ordenanzas. Y si una ordenanza no se ajusta a lo que dice esta regulación, la superintendencia, que también se crea en esta ley, podría sancionar a municipios, alcaldes y concejales. Ese es uno de los gravísimos problemas de la ley. Pero no es centralista un tema de control, y asambleísta. estatista. Es que no le pueden controlar a un municipio desde un órgano compuesto por el ministro de la Vivienda y el director de SEMPLADES, dos funcionarios dependientes del presidente que van a legislar normas superiores a las ordenanzas, lo cual es inconcebible y va contra la autonomía municipal. Gracias, asambleísta Torres. ¿Qué dice usted, asambleísta Hernández? A ver, en primer lugar, Luis Fernando, no se puede hablar de que no se va a acatar una ley que es de carácter nacional. Aquí hay un principio que está planteado en la Constitución de la República, que está planteado en el COTAD, que está planteado en esta ley, y es el principio de unidad. Ese principio de unidad no puede ser vulnerado por intereses faccionalistas. Aquí lo que tenemos en el país es que los sectores oligárquicos siempre han tenido una tentación faccionalista de dividir al país.
Y entonces se hacen pronunciamientos ligeros como que no se va a acatar porque es inconstitucional. ¿Quién es un alcalde para poder determinar la constitucionalidad o no? De la misma forma, y en el pleno yo señalé que si hay una norma que es una ordenanza, por ejemplo, que puede ser claramente inconstitucional, no puede ser una autoridad nacional la que diga desconozco esa ordenanza porque esa ordenanza es inconstitucional. No, tiene que ser declarado por órgano competente. Tanto si un alcalde considera que una norma nacional es inconstitucional, tiene que ir a la Corte Constitucional. De igual manera, si una autoridad nacional considera que una ordenanza es inconstitucional, no puede desconocerla, tiene que ir a la Corte Constitucional. De tal forma que este pronunciamiento de que no se va a acatar solo demuestra ese permanente espíritu faccionalista de no poder mirar la globalidad, y de esa manera se establecen pronunciamientos que a mi modo de ver son ligeros y además son inaceptables en un orden constitucional democrático, en un país unitario como es el Ecuador. 30 segundos. Esta es una norma nacional y hacer una norma nacional tiene que tener aplicación en todo el territorio nacional. De lo contrario, asambleísta. No, es que no hay alternativa, no hay alternativa. Esta es una ley nacional. De lo contrario, estaríamos amenazando el principio de unidad del país. Esto es imposible. Si hay alguna autoridad que cuestiona alguna normativa, tiene que ir a la Corte Constitucional. Y solo si la Corte Constitucional declara que es inconstitucional, dejará de tener vigencia. Mientras tanto, es una ley vigente una vez que sea sancionada por el presidente de la República y al ser vigente tiene aplicación en todo el territorio nacional. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. El siglo XXI es el siglo de las ciudades, el siglo de los municipios. Los estados poco a poco van demostrando una serie de vulnerabilidades a la hora de atender los anhelos de los ciudadanos, y los municipios con las ciudades van ocupando su lugar. Ese es el destino del mundo. Esta ley va en contra de esa corriente porque centraliza en la función ejecutiva, que dice representar el Estado, una serie de competencias que son exclusivas de los municipios ecuatorianos. Y es estatista a su vez porque le da al Estado un peso específico en la construcción misma de ciudades que tienen que construirse con el esfuerzo de las autoridades locales y, por supuesto, de los habitantes y ciudadanos. Usted se ha referido a las competencias, en este caso de los municipios, y al respecto se ha dicho a propósito del debate de esta ley que en su mayoría muchos municipios no han hecho cumplir las normativas, las ordenanzas y demás, y uno de los resultados producto de aquello ha sido, por ejemplo, lo ocurrido tras el terremoto. Muchas edificaciones que se vinieron abajo aparentemente por que no se utilizaron las normas adecuadas para las construcciones. Mire, existe la norma ecuatoriana de la construcción. Esa norma debe regir las construcciones en el país. Fue actualizada, entiendo que hace 1 año o 2 años, pero hace 60 años se construía de otra manera en el país. Además, en el Ecuador tenemos municipios con diferente capacidad institucional. Unos, el de Guayaquil, por ejemplo, un municipio completamente consolidado con equipos técnicos, el de Quito, el de Cuenca, el de Ambato, municipio al que lo representé cuando fui su alcalde, tienen una serie de, digamos, fortalezas que no tienen otros municipios. 30 segundos. Y claro, esta ley trata de manera igual a desiguales y complica la situación y el desarrollo de ciudades y municipios que sí pueden desarrollarse de una manera diferente. Una de las luchas que yo he librado en mi vida pública ha sido la de la descentralización. Cuando yo fui alcalde de Ambato y presidente de la Asociación de Alcaldes del Ecuador, en la década de los 90, luché hasta conseguir una descentralización financiera y hasta cierto punto política. Años después se descentralizó aún más, pero viene esta ley el año 2016 y prácticamente echa tierra sobre una lucha de años en materia de descentralización. Y estaremos profundizando más sobre aquello en el siguiente bloque. Amigos, es tiempo de una pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver continuamos con más de este debate político alrededor de la Ley de Ordenamiento Territorial. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. El debate de esta semana alrededor de la Ley de Ordenamiento Territorial. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y también de Televisión Legislativa del Ecuador. Nos pueden seguir además por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. ¿Necesitan los alcaldes a alguien que supervise su trabajo? Esto es lo que señalan los ciudadanos. Por supuesto,
qué? Porque la corrupción es muy grande dentro del país, entonces necesita que sea supervisado y controlado todos los gastos públicos que es del Estado, dinero del pueblo. Me parece que sí falta algún organismo de control porque los resultados vemos en el último sismo, no ha habido un debido control, entonces me parece que sí debe haber algún organismo de control. Lamentablemente somos ecuatorianos, discúlpeme que lo diga así, entre menos se gaste pero nos quede bien sin medir las consecuencias, y eso es lo que está pasando. Yo pienso que debe haber, el pueblo mismo es quien le exige a un alcalde. El pueblo es quien está al frente de toda la acción de un alcalde. Cuando el alcalde cumple, lo reeligen, y cuando no cumple, también le desplazan. Por ejemplo, yo soy de San Olquín. Entonces ahí el alcalde, para hacer sus planificaciones monetarias, llama a los barrios, y de eso es lo que se saca, digamos, los planes, los presupuestos, lo más simplificado posible. Yo quisiera llamar un poquito a nuestros conciudadanos quiteños, ecuatorianos, a hacer un poquito más de actividad cívica de nuestra parte, es decir, mostrar que somos ciudadanos activos, no pasivos, de tal manera que podamos hacer cualquier sugerencia a cualquier nivel del Estado. Y bien, asambleísta Hernández, continuamos con usted. ¿Cómo se puede influir o cómo puede influir en la reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto esta ley de ordenamiento territorial? Creo que es fundamental esta ley para no solo las zonas que fueron afectadas por el terremoto, sino para prevenir que se use adecuadamente el suelo, que se aproveche adecuadamente el suelo, para que se evite la especulación del suelo urbano, para que se pueda construir vivienda de interés social, para que se pueda planificar el crecimiento de las ciudades. Yo quiero coincidir con lo que decía alguno de los entrevistados y también respondiendo, ampliando la respuesta a su pregunta. ¿Se requiere una supervisión del trabajo de los alcaldes por parte de una instancia nacional? Yo diría que no. Son los ciudadanos los que tienen que supervisar a sus autoridades. De igual forma, hay los respectivos consejos que son los que tienen que supervisar. No se trata aquí de supervisar de parte de una autoridad nacional a un alcalde, no. Es básicamente cuando ese alcalde no cumple con las normas que están establecidas por la Constitución y por las leyes. Ahí es que debe intervenir. Solo ahí deben intervenir las superintendencias por mandato constitucional. Me parece que esto es fundamental y aquí no se afecta para nada tampoco la autonomía que está consagrada en la Constitución, que está consagrada en el COTAD. Aquí hay una confusión generalmente entre soberanía y autonomía. La soberanía es un atributo del Estado, ¿sí? Es este poder supremo, la suprema potestas. Este es un atributo del Estado. La autonomía, en cambio, tiene que ver con la capacidad de establecerse, de autoestablecerse normas. 30 segundos. Y el COTAD dice que está garantizada la autonomía política, porque pueden establecer sus propias ordenanzas, está garantizada la autonomía administrativa, la autonomía financiera, pero eso en nada contradice la necesidad de establecer normas de carácter general y que esas normas de carácter general sean también cumplidas por los municipios, de tal forma que aquí no se violenta el principio de autonomía en lo absoluto, sí se garantiza derechos de los ciudadanos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, a propósito de esta aclaración del asambleísta Hernández, ¿cómo controlar en cierta medida que los alcaldes cumplan la función que deben cumplir con responsabilidad? Bueno, Virgilio lo ha dicho, tienen que ser los consejos cantonales que fiscalizan a un alcalde, los ciudadanos que están directamente observando lo que hace o no un alcalde, la Contraloría General del Estado, órgano al cual está sometido un alcalde, un concejal y en general el municipio. El problema de la ley aprobada por la Asamblea es que confunde dos competencias distintas. Una competencia, la de ordenamiento territorial, es de orden nacional. Su titular es el Estado, sin perjuicio de que puede ejercer concurrentemente esa competencia también un municipio. Y otra competencia, la de uso, control y gestión de suelo urbano y también rural, es competencia no concurrente, sino exclusiva de los municipios. El ejercicio de esa competencia es la razón de ser de un municipio. Resulta que en esta ley se mezclan las unas y las otras. Y por esa vía, el Estado se apropia también de una competencia que no la tiene,
que solamente es municipal, la de control, uso y gestión de suelo, bajo el pretexto de que se trata del ordenamiento territorial. Ese es un error conceptual que tiene indudablemente la ley, y gracias a esta mezcla, a esta confusión, la función ejecutiva en nombre del Estado va a ingresar a un campo al que ahora no ingresa, porque ese campo está reservado exclusivamente a los municipios ecuatorianos. ¿Y qué es lo grave? Que no es el Estado en su conjunto, es el Estado con nombre y apellido. El ministro de la Vivienda, nombrado por el presidente. El director de SEMPLADES, nombrado por el presidente. Esos dos funcionarios, que además no son elegidos por el pueblo, van a dictar estas superordenanzas, leyes, regulaciones, que colocarán a las ordenanzas debajo de ellas. Y luego el superintendente, también nombrado por el presidente a través de esta caricatura llamada Consejo de Participación. Al final, entonces, no es el Estado, sino la función ejecutiva con el presidente de la República, que asume competencias y labores de supervisión y control. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, me parece que es importante ver lo que dice efectivamente la Constitución. En primer lugar, las competencias de ordenamiento territorial, como aquí se ha dicho, son de todos los niveles de gobierno y le corresponde al gobierno central establecer rectoría. Luego, la gestión y uso del suelo es efectivamente una competencia municipal y eso no se elimina de ninguna manera con esta ley. Sin dejar de mencionar que el artículo 260 de la Constitución dice que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. ¿Qué pasa, Luis Fernando, cuando, por ejemplo, hay autoridades que han permitido que se construyan zonas de riesgo? O hay autoridades que a vista y paciencia han incentivado la ocupación del suelo básicamente con fines y buscando réditos políticos y en algunos casos incluso réditos económicos. ¿Qué pasa cuando no se ha cumplido con las normas básicas, las normas ecuatorianas de la construcción, y eso pone en riesgo la vida de quienes habitan luego esas construcciones? ¿Qué pasa cuando no se observa lo que está contemplado en la propia Constitución y en la propia ley como responsabilidad de los municipios? ¿A quién concurren? ¿A dónde acuden los ciudadanos? Ese es el problema que nos debemos plantear. 30 segundos. Ahí lo que se establece es la posibilidad de cuando incumplen las competencias que están determinadas puedan concurrir a una superintendencia, porque para eso están. La Constitución de la República establece que las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general, de tal manera que la existencia de una superintendencia de ninguna manera es violatoria del principio de autonomía. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, ha quedado suficientemente claro, según lo que expresó Virgilio, que la competencia de uso, control y gestión de suelo, especialmente urbano, y no por ello también rural, es exclusiva de los municipios. La de ordenamiento territorial es una competencia que se distribuye entre todos los niveles de gobierno, sabiendo que el nacional tiene una titularidad mucho más clara. ¿Qué hacer, por ejemplo, con alcaldes que autorizan por sí mismos, de acuerdo a lo que dice el COTAD, que se construyan en zonas de riesgo, sabiendo que son zonas de riesgo? Acudir a la Fiscalía, porque el Código Penal ecuatoriano ya sanciona ese tipo de conductas. Si van a la Fiscalía, ese alcalde puede ir preso. Si se trata del Consejo, igual. Pero si los ciudadanos sienten malestar ante lo que ha hecho un alcalde, para ello está el Consejo, para ello están inclusive los ciudadanos. Si se quiere ir más allá, y no solamente a la Fiscalía, está la Contraloría General del Estado. Basta presentar una denuncia a la Contraloría para que haga la auditoría correspondiente. Pero colocar a un superintendente, que sería una especie de superalcalde, para atender pedidos ciudadanos y llamarle la atención al alcalde, va a ser un instrumento para molestar a ciertos alcaldes. Un superhombre, decían, porque tendría que conocer todo el país, así se mencionó en el cuando debate. Tenemos realidades completamente distintas. Por ejemplo, Ambato, ciudad que conozco, es una ciudad que tiene una superficie urbana muy pequeña, no tiene hacia dónde crecer. Esa regla, por ejemplo, no puede aplicarse, diga usted, en La Tacunga
que está muy cerca de Ambato, porque Latacunga está ubicada en un valle, tiene zonas de expansión. Un superintendente que ni siquiera ha conocido esas ciudades, en Quito, encerrado en una oficina, ¿qué resoluciones va a tomar? Va a ser pura politiquería, Virgilio. Eso está mal. Debe haber otras fórmulas. Esta ley pudo haber sido mejor, pudo haber completado lo que le falta al COTAD, pero se excedieron, dándole poder al ministro de la Vivienda, al director de Semplades y a este nuevo superintendente que aparecerá. Asambleísta Torres, gracias. Asambleísta Hernández. Amigos, es tiempo de una pausa. Al volver, continuamos con más de este programa. Estaremos ya con el bloque final de tesis y antítesis y las últimas reflexiones de los legisladores a propósito del tema que abordamos esta semana, la Ley de Ordenamiento Territorial. No se vayan. Amigos, estamos de regreso con tesis y antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Continuamos con el debate alrededor de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y por la Flaxo Radio. En este último bloque, los asambleístas tienen 3 minutos cada uno para sus últimas reflexiones. Avanzamos con usted, asambleísta Hernández. Generó cuestionamientos el tema del registro único del uso del suelo que se pretendía incluir en esta ley. ¿Podríamos aprovechar un poco estos minutos para que nos pueda explicar sus observaciones al respecto? Sí, que ventajosamente se sacó del texto final, precisamente a partir de la observación que se realizó en el Pleno, de que tal cual estaba planteada no tenía ningún sentido. Yo había propuesto que si ya se incluyó, eso podría haber permitido actividades de colaboración entre municipios. Se optó más bien por la alternativa de eliminar ese capítulo de la ley que finalmente votamos. Ya no existe el registro único de propiedades. Mire, yo sigo insistiendo en que aquí no hay una adecuada comprensión entre la soberanía y la autonomía. Y quiero puntualizar sobre esto. La autonomía nace del poder soberano. Esto es fundamental señalar. Por lo tanto, tiene que sujetarse a los límites que establece la propia norma constitucional, pero tiene también unas garantías. Por ejemplo, el gobierno no puede interferir en el manejo administrativo de cada uno de los municipios y ni a través del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, ni a través de la Superintendencia va a interferir en el manejo administrativo de cada uno de los municipios. Tampoco el gobierno puede efectuar un control de mérito ni de legalidad de las resoluciones que hagan los municipios. No olvides, Luis Fernando, que con el COTAD se eliminó aquella intervención que existía en la ley, en la antigua ley de régimen municipal, por la cual sí las autoridades nacionales podían intervenir en un municipio e incluso sacar al alcalde y en lugar de eso poner un representante directo del Ejecutivo. Ahora ya no existe eso. Y ni con el Consejo Técnico, ni con la Superintendencia se va ni a hacer un control de mérito, ni de legalidad, ni tampoco a excluir a una autoridad que sea legalmente electa, como sí existía en la ley de régimen municipal, que incluso la última reforma tuvo en el año 2000, se discutió entre el 2000 y el 2004. Tampoco el gobierno puede de ninguna manera interferir en lo que son los asuntos propios de cada uno de los municipios, y ni con el Consejo Técnico ni con la Superintendencia se va a hacer esto. El Consejo Técnico, como dice la ley, tendrá la facultad de emitir regulaciones nacionales, y esas regulaciones nacionales no afectan a la autonomía, ya existen regulaciones nacionales. En materia de planificación, el órgano rector de la planificación establece unas orientaciones nacionales. ¿Para qué? Para que luego con eso se hagan los planes locales. ¿Interfiere eso la autonomía? De ninguna forma. De igual forma, ya existe también en el ámbito presupuestario unas orientaciones generales que nacen del Código de Planificación y Finanzas Públicas. ¿Afecta eso a la autonomía? De ninguna manera. 30 segundos. ¿Sí? De la misma forma ahora, este Consejo va a poder establecer regulaciones generales para que después sean adaptadas a cada una de las realidades. Ese es el papel del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo. Y la Superintendencia es un órgano de control, Luis Fernando. No tiene nada que ver con la anterior norma, es así, planteada por algunos sectores políticos, como el social cristiano, de intervenir en los municipios. Ahora no, la superintendencia básicamente es garantía para los ciudadanos de que cuando se está incumpliendo lo que les corresponde hacer a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, puedan tener un órgano de control al que recurrir y decir, están incumpliendo la ley. No es un tema de violación de la autonomía, sino de garantía de los derechos ciudadanos. Correcto, gracias.
Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, una vez que han como oposición podido expresar sus reparos alrededor de esta ley, ¿qué harán una vez que sea sancionada favorablemente o vetada y siga su trámite correspondiente y finalmente entre en vigencia? Dudo que pueda aplicarse completamente esta ley. Cuando aparezca un superintendente que quiera sancionar alcaldes, allí aparecerá un problema de índole político porque ese superintendente no tendrá ninguna legitimidad para imponer las sanciones que lamentablemente esta ley le permite. Pero la legitimidad lo dará la ley en este caso. No se crea, porque hay leyes que son letra muerta, porque puede haber sanciones no en contra del alcalde, sino en definitiva de los ciudadanos, y eso no tendrá, digamos, camino, porque además no es un juez de derecho, el superintendente es un burócrata nombrado a pedido del Ejecutivo por el Consejo de Participación Ciudadana. Otra cosa es que un juez resuelva, sentencia y sentencia, pero este tipo de decisiones no. Ahora bien, cuando yo asumí la alcaldía de Ambato en 1992, no había el COTAT, había la ley de régimen municipal, y recuerdo perfectamente el viacrucis que debíamos vivir los alcaldes, porque en temas de declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación, podía el interesado acudir, después de pasar por el Consejo Provincial, al ministro de Gobierno. Y funcionarios de ese nivel, que tienen una eminente carga política, tomaban decisiones y jugaban a la política, no estaban pensando qué va a pasar con esta declaratoria de utilidad pública, sino cómo perjudico la gestión local, cómo a un alcalde le molesto, y todo se detenía. Fue una gran lucha la que libramos en la década de los 90 para que esto cambiara. El COTAT es, por supuesto, debo reconocer, una norma importante. Tú eres uno de los gestores, Virgilio, que da fuerza a los alcaldes, da mayor poder a los municipios. Está bien, pero la ley que aprobaron es una ley que borra con el codo todo lo que se ha hecho con la mano. Destruye el concepto de autonomía. En el artículo 5, numeral 3 de la ley, se define la autonomía. Y entre otras cosas, la autonomía será en la medida en la que los municipios se sometan a este tipo de regulaciones del ministro de la Vivienda y el director de Semplares. Un minuto. Ahora bien, hay temas que preocupan. Uno es la concesión onerosa de derechos. Si se cambia el uso de suelo de rural a uno de expansión urbana o de rural a urbano, aparece la figura de concesión onerosa de derechos, y aquel que está ubicado en la zona en el lugar de cambio de zona tiene que pagar al municipio sin necesidad de que transfiera. El otro tema que preocupa es el de la residencia múltiple. 30 segundos. Si alguien tiene varios inmuebles, algunos de ellos no arrendados, tiene que decir en cuál tiene su domicilio principal y los otros inmuebles como parte de su residencia. Tratan de justificar esto bajo el argumento de que se mejoraría el padrón electoral. Pero a mí me resulta preocupante, sospechoso, en el sentido de que a una persona le hagan identificar sus inmuebles como su residencia, cuando el padrón está definido básicamente en el lugar donde vive. Y como estos hay problemas que se han deslizado en la ley, yo creo que tiene muchísimas deficiencias. Ojalá el presidente de la República en el veto algo corrija, pero si no corrige, habrá una gran batalla en el Ecuador. Batalla jurídica, por supuesto, y ciudadana. Asambleísta Torres, gracias por sus criterios. Asambleísta Hernández, amigos, ustedes ya han escuchado los puntos de vista de los asambleístas. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado se crea, y también al portal de noticias ecuadorenvivo.com, así como a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.